¿Qué tal, niños? Bienvenidos al video del día de hoy. Los saludo con muchísimo gusto nuevamente desde nuestro espacio que es nuestro salón de la asignatura de matemáticas. Yo soy el maestro Manuel y ustedes ya me conocen, así que veamos de qué tratará el video del día de hoy. El día de hoy estuvimos trabajando con nuestra última actividad, con la actividad número 3, en la que teníamos que resolver una serie de sucesiones numéricas divididas en 3 grupos, que son las sucesiones que nosotros ya revisamos, las sucesiones aritméticas, las sucesiones geométricas y las sucesiones especiales. Ahí vamos a resolver algunos ejercicios y de manera general las indicaciones que nos dice este trabajo es completar las sucesiones numéricas que se nos presentan en cada uno de estos espacios y anotar su regularidad en la línea correspondiente a cada una de las sucesiones. Por lo que me hicieron saber sigue habiendo algunas dudas, por lo tanto, en este video veremos algunos de los ejercicios que vienen en su actividad número 3 y veremos la manera de cómo resolverlos para que ustedes puedan resolver los siguientes y así completar su actividad número 3 y poder enviarla a tiempo. Pero más que esto, es importante que ustedes logren encontrar la regularidad o patrón numérico que se sigue en cada una de las sucesiones y puedan así resolverlas encontrando los términos faltantes en la sucesión. Así que comencemos. Muy bien, pues comencemos resolviendo nuestro primer grupo de sucesiones. En la indicación número 1 te dice: completa las siguientes sucesiones aritméticas y anota su regularidad. Aquí nos está dando nuestro primer dato. Las 4 sucesiones que se encuentran en la indicación número 1 son sucesiones aritméticas, por lo tanto recordemos que estas están determinadas por una suma o por una resta. Es decir, solamente vamos a emplear esta operación para lograr encontrar el siguiente término y así poder completar la sucesión. El primer ejercicio que viene en la sucesión ustedes la pudieron resolver sin ningún problema, incluso en clases me dijeron la respuesta. Ahora veremos el segundo ejercicio, ya que vi que aquí sí tenían un poquito más de complicación. Antes de comenzar a resolver este ejercicio es importante que recordemos que existen diferentes tipos de fracciones, ya que esta sucesión pues vamos a emplear fracciones. Existen las fracciones propias, las fracciones impropias, las fracciones mixtas y las fracciones igual a la unidad. Veamos algunos ejemplos. Las fracciones propias son aquellas que su numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, 2/4. ¿Sí? Entonces quiere decir que las fracciones propias son menor a la unidad, son menor al entero. Ahora, por ejemplo, si tenemos 5 medios, este es un ejemplo de una fracción impropia, ya que el numerador es mayor que el denominador y por lo tanto es mayor a la unidad. Ahora si tenemos, por ejemplo, 3 enteros, 1 medio, este es un ejemplo de una fracción mixta, ya que se compone de un entero y una fracción propia. Y por último tenemos las fracciones igual a la unidad, y estas son en las que el numerador y el denominador son iguales, ya que al dividir, por ejemplo, en este caso 3 entre 3, nos da un igual a 1. Por lo tanto, estas son iguales a la unidad. Bien, después de haber recordado lo anterior, ahora sí podemos comenzar a resolver nuestro segundo ejercicio. Aquí tenemos que nuestro primer término de la sucesión es un tercio. El segundo término de la sucesión es un entero, por lo tanto es una sucesión ascendente, ya que va de un número menor hacia un número mayor. Entonces la operación que tenemos que emplear aquí es la suma, ya que le tenemos que ir agregando para que nos dé el resultado del término siguiente para completar la sucesión. ¿Cuál es la diferencia ahora entre el primer y segundo término? ¿Cuál es la diferencia entre un tercio y un entero? Aquí se nos puede hacer un poquito complicado. Entonces lo que vamos a hacer o lo que podemos hacer aquí es a nuestro entero convertirlo a una fracción que sea similar a esta para poder realizar la operación. Un entero es igual, aquí vamos a utilizar las fracciones iguales a la unidad, es igual a 3 tercios. Vamos a seguir utilizando el mismo denominador para que nos sea más fácil. Ahora sí, tenemos que un entero es igual a 3 tercios. Y para encontrar cuál es la diferencia entre una fracción y otra, pues solamente vamos a decir cuánto le tengo que sumar yo a un tercio para que me dé como total 3 tercios. Y encontramos que la respuesta es 2 tercios, porque 3 tercios
menos 1/3, que sería nuestro primer término, es igual a 2/3. Y encontramos que la diferencia entre uno y otro término es de 2/3. Por lo tanto, a cada uno de nuestros términos le vamos a ir sumando 2/3 para encontrar el resultado siguiente. ¿Ok? Vamos a resolverlo un poquito. A 1/3 le sumamos 2/3, me da como resultado un entero. Ahora, a un entero le voy a sumar 2/3. Aquí no hay ningún problema, ya que si tengo un entero y le sumo nada más 2/3, me da como resultado pues un entero con 2/3. Y ese es el resultado que vamos a colocar aquí en la línea. Ahora, ya tenemos un entero 2/3. A este le vamos a sumar nuevamente 2/3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos convertir nuestra fracción mixta a una fracción impropia. Y lo hacemos de la siguiente manera, como ya se los expliqué en un video anterior. 3 por 1, 3, más 2, 5. Y pasamos el mismo denominador, que sería el 3, más 2/3, este lo pasamos igual. Y ahora resolvemos esta suma de fracciones. 5/3 más 2/3 es igual a 7/3. Pero si se fijan, no es de esta manera como nos arroja el resultado en la sucesión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra fracción, ¿de qué tipo nos quedó? Es una fracción impropia, ya que el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto es mayor a la unidad. Lo que podemos hacer es, ahora que ya tenemos nuestra fracción impropia, convertirla nuevamente a una fracción mixta para que nos dé ahora sí el resultado entero y fracción. Vamos a realizar la división de estos dos números. Colocamos el 7 y lo dividimos entre 3. 7 entre 3 a 2, porque 2 por 3 son 6, para 7, 1. Y colocamos nuestra fracción mixta como 2 enteros con 1/3. Y si se fijan, es el resultado que nos quedó aquí. Y esto es lo que vamos a tener que realizar hasta completar la sucesión. Ahora resolvamos nuestro segundo ejercicio, que también pertenece a las sucesiones aritméticas que les coloqué en su actividad número 3. Si ponemos atención, el primer término de nuestra sucesión es el número 3 y aquí tenemos dos términos faltantes, pero los siguientes es aquí 2 enteros 1/4 y el siguiente es 2 enteros. Por lo tanto, identificamos que es una sucesión descendente, ya que va de un número mayor hacia un número menor. Entonces, la operación que vamos a emplear aquí es una resta de fracciones. Veamos estos dos términos que están juntos. Tenemos 2 enteros 1/4 y el siguiente es 2 enteros. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? O mejor dicho, ¿cuánto le tengo que restar a 2 enteros 1/4 para que nos quede 2 enteros? Y tenemos que la respuesta es menos 1/4. Por lo tanto, 1/4 es lo que le vamos a estar restando a cada uno de los términos para conseguir el término siguiente y así poder completar la sucesión. Y vamos a ver de qué manera podemos resolverla. Lo primero que tenemos que hacer aquí es convertir a nuestros enteros en una fracción que tengan un denominador común similar al que vamos a estar trabajando. Y tenemos, por ejemplo, aquí 3 enteros. Lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 4 para obtener nuestra fracción impropia. Tenemos que 3 por 4 son 12 y colocamos el mismo denominador. Y ahora sí podemos realizar la resta. 12/4 menos 1/4 nos queda como resultado 11/4. Y hacemos lo mismo que con el ejercicio anterior. Dividimos 11 entre 4 y tenemos que nos cabe a 2. 2 por 4, 8. Para 11, 3. Y nuestro resultado sería 2 enteros con 3 y pasamos el 4. Y este sería el término que seguiría en la sucesión. 2 enteros con 3 cuartos. Y así vamos a continuar nuestra sucesión. Por ejemplo, para encontrar el tercer término, tenemos que a 2 enteros 3/4 le vamos a restar 1/4. ¿Cuál sería nuestro resultado? Si convertimos nuevamente esta fracción mixta a una fracción impropia, pues ya no habría ningún problema. Ya tenemos que serían 11/4 menos 1/4 y nuestros resultados serían 10/4. Y ahora empleamos nuevamente nuestra división.
a 10 lo dividimos entre 4 y nuestro resultado final sería 2 enteros con 2 cuartos. Y este sería nuestro tercer término de la sucesión. Y así nos vamos restando hasta completar la sucesión. El siguiente ejercicio de nuestra sucesión, que vamos a emplear ahora números decimales. Tenemos que nuestro primer término es 0.7 y el segundo término es 1. Por lo tanto, va de un número más pequeño a un número más grande. Entonces la operación que vamos a emplear aquí, pues es una suma. ¿Cuánto le tengo que sumar yo a 0.7 para que me dé como resultado un entero? Y obtenemos que la respuesta es sumarle 0.3, porque 0.7 más 0.3 es igual a 7 más 3, 10. 0, colocamos el punto, llevamos una, 0 más 0, 0. Y la una que llevábamos, pues la colocamos y nuestro resultado sería un entero. Entonces ya obtenemos que la regularidad de esta sucesión es irle sumando a cada término 0.3. Entonces así nos vamos a seguir y creo que este es un poquito más fácil de comprender. A 1 le sumamos 0.3 y obtenemos como resultado 1.3. Y así nos vamos. Pasemos a nuestra segunda indicación en la que nos dice completa las siguientes sucesiones geométricas y anota sobre la línea la regularidad que se sigue. Ahora veremos las sucesiones geométricas y recordemos que su regularidad o su patrón numérico va a estar determinado ya sea por una multiplicación o por una división. Así que resolvamos nuestro primer ejercicio. En esta sucesión, nuestro primer término sería 13. Después tenemos dos términos faltantes y después tenemos que el cuarto término es 104 y el siguiente es 208 y así hasta completar la sucesión. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la regularidad que se sigue en esta sucesión. Como podemos ver, va de un número menor hacia un número mayor, por lo tanto es una sucesión ascendente. Por lo tanto tenemos que irle agregando cada vez más hasta completar la sucesión. Entonces la operación que vamos a emplear es una multiplicación. Ahora encontremos cuál es la cantidad por la que tenemos que multiplicar y nos vamos hasta estos dos términos que los tenemos juntos. A 104, ¿por qué número lo tengo que multiplicar para que nos dé como resultado 208? Como podemos ver aquí, 208 es el doble de 104, por lo tanto tenemos que multiplicar a 104 por 2. Porque 104 por 2 nos da como resultado 208. Entonces ya encontramos la regularidad de esta sucesión. Nos vamos al principio y comenzamos a resolver. 13 por 2 nos da como resultado 26. Ahora 26 por 2 nos da como resultado 52. Y 52 por 2 nos da como resultado 104. Entonces estamos correctamente resolviendo nuestra sucesión. Entonces vamos a seguir realizando lo mismo hasta completar la sucesión y poder así llenar los espacios que tenemos en blanco. Creo que al comprender cómo se resuelve este ejercicio podemos resolver el siguiente, el que inicia con 0.5 y el siguiente término es 2. También es una sucesión ascendente, por lo tanto tenemos que multiplicar. Nada más es cuestión de encontrar a 0.5 por qué número lo tenemos que multiplicar para que nos dé como resultado 2. Y ya, dependiendo de nuestro resultado, es el número que vamos a seguir multiplicando los demás términos para que nos siga arrojando y poder finalmente completar nuestra sucesión. Hacemos nuestro siguiente ejercicio. En la siguiente sucesión tenemos que nuestro primer término es 3125, después tenemos dos espacios en blanco y los siguientes términos es 25 y el que le sigue es 5. Entonces, por lo tanto, determinamos que esta sucesión va de una cantidad mayor, de una cantidad más grande, hacia un número más pequeño. Entonces tenemos que dividir. Ahora solo es cuestión de encontrar por qué número lo tenemos que dividir para que nos siga arrojando los siguientes términos de la sucesión. Así que nos vamos a ir hasta estos dos términos. Uno de ellos es 25 y el que le sigue es 5. ¿Por qué número tengo yo que dividir a 25 para que me dé como resultado 5? Y encontramos que tenemos que dividir al 25 entre 5, porque 25 entre 5 nos da como resultado 5.
Y como estamos en las sucesiones geométricas, quiere decir que ya encontramos la regularidad y eso es lo que le vamos a aplicar a cada uno de los términos. Así que nos vamos al principio. Nuestro primer término es 3125. 3125 lo dividimos entre 5. A ver, resuélvanlo en casa y verán que nos da como resultado 625. Ahora, a 625 lo vamos a dividir entre 5 y nos da como resultado 125. Y si a 125 lo dividimos entre 5, nos vamos a dar cuenta que el resultado es 25 y realmente es el término que tenemos en la asociación. Así que esto nos quiere decir que lo estamos haciendo de manera correcta. Ahora revisemos nuestro último ejemplo, que ya pertenece a la indicación número 3 de nuestra actividad, que te dice: completa las siguientes sucesiones especiales y anota sobre la línea su regularidad. Bueno, veamos el primero de los ejemplos. Recordemos que en las sucesiones especiales nos podemos encontrar todas las operaciones. Podemos multiplicar, dividir, sumar o restar. En este caso veamos cuál es la operación que tenemos que emplear. Como podemos determinar, va de un número más pequeño hacia un número más grande. Por lo tanto, tenemos que irle agregando para encontrar el siguiente valor de la sucesión. ¿Cuál es la diferencia entre 0 y 3? ¿O cuánto le tengo que sumar yo a 0 para que me dé como resultado 3? Y encontramos que la diferencia es de 3. Ahora, a 3, ¿cuánto le tengo que sumar para que me dé como resultado 8? Y vemos que la diferencia entre estos dos términos es de sumarle 5. Como podemos ver en este tipo de sucesiones que son las especiales, la regularidad, como ya les había explicado en un video anterior, no es constante, como en las anteriores, de que si a una le sumábamos 2, a todas le teníamos que ir sumando 2 o multiplicar por 3 o lo que sea. En estas no se respeta esa regla, entonces tenemos que la diferencia aquí es de 3, aquí es de 5. Veamos cuál es en el siguiente término. ¿Cuánto le tengo que sumar yo a 8 para que me dé como resultado 15? Y vemos que la respuesta es 7. Entonces aquí, de manera inmediata, ubicamos que la regularidad que se sigue en esta sucesión es irle sumando a cada término los números primos. Recordemos cuáles son los números primos. Los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir entre ellos mismos y entre 1. Y estos son, por ejemplo, el 3, el 5, el 7. Así que los invito a que recuerden ustedes cuáles son los números primos y de esta manera lograrán completar esta sucesión. Por ejemplo aquí, ¿cuál es el siguiente número primo que sigue después del 7? Y vemos que el siguiente número primo es el 11. Por lo tanto, a 15 le vamos a sumar 11 y nos da como resultado 26. Ahora haremos lo mismo con cada uno de los términos faltantes, irle sumando los números primos. Por ejemplo, aquí sería fácil para nosotros ubicar que el siguiente número primo después del 11 sería el 13 y el siguiente sería el 17. Y así vamos a completar esta sucesión y creo que al explicar este ejemplo podemos resolver el último de los ejercicios de nuestra hojita de actividad, ya que es muy similar. Hemos llegado al final de este video. Espero que la explicación de los ejercicios de nuestra actividad número 3 les haya sido de mucha utilidad y logren así comprender y resolver cada uno de los ejercicios para que puedan terminar su actividad y enviármela por la tarde. Esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos.